Entonces, vamos a empezar primero con lo que es un video, que me gusta mucho este video porque prácticamente nos da a entender todo lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces espero les guste mucho. Entonces comenzamos. Este es un pequeño adentrarnos un poquito a lo que es, vamos a ver toda la materia, ¿sí? Aquí al principio prácticamente nos comenta que pues de todo lo que encontramos en el universo, ¿sí? Todo el universo que ustedes conocen, que ustedes ubican, o que a lo mejor han escuchado a ver, déjenme pongo para que me puedan ver, ahí está. De todo eso que ustedes han escuchado hablar, de todo ese vasto universo que tenemos, que hay miles y millones de planetas, ¿sí? De todos esos solamente hasta el momento conocemos solo un planeta que tiene la capacidad para generar vida, ¿sí? Nuestro planeta Tierra. Y lo importante de todo esto es que pues hay personas encargadas de estudiar esto, ¿sí? Hay personas encargadas de conocerla, de estudiarlo y protegerlo, ¿sí? Y en este caso es la biología. Entonces vamos a ver que la biología es muy importante
Y pues iniciamos primero con lo que es pues este video, les digo porque me gusta mucho y además de que los adentra a todo lo que veremos. Y además tenemos aquí un pequeño texto donde vemos lo siguiente. Nos dice, aquí podemos ver prácticamente pues el planeta Tierra visto a partir de la Luna, ¿vale? Entonces imagínense pues poder presenciar esa vista, poder uno asombrarse que cómo es que en todo este pues, universo tan inmenso y que prácticamente está solitario, solamente nosotros somos los únicos que podemos observarlo y protegerlo. Bien, chicos, ahora, ¿qué es esto de biología? Vamos a discutir un poquito sobre qué es esto, qué estudiamos y todo lo relacionado a esto. Esta presentación dura un poco, bueno, es bastante extensa, sin embargo no la vamos a ver todo hoy. Hoy vamos a ver una parte y luego en otra sesión la continuamos con la segunda parte. Para empezar, bueno, tenemos lo que es que, pues, ¿qué tenemos en común? No sé, los árboles, ya sea de roble, de encinos, de pinos, algún animal como los chitas, el pasto de serpientes, una planaria, que es un gusano plano, y 2 tiburones. ¿Qué tenemos todos en común? ¿Qué nos hacen únicos a nosotros los humanos? ¿Y cómo sabemos que somos únicos de otros seres vivos? ¿Sí? Entonces, todas esas preguntas, todas esas cuestiones, las resolvemos aquí. Esas y muchísimas más. Pero para poder empezar de lleno con esto, primero, permítanme presentarles un poquito sobre una científica, una autora muy importante que, pues bueno, ha tenido gran relevancia en el ámbito pues de la biología, específicamente evolutiva y etológica, que es Jane Goodall, que ustedes a lo mejor leyeron un poquito en la tarea que les dejé previamente. Esta persona, esta investigadora, se fue prácticamente a vivir, ¿sí?, con los chimpancés. ¿Por qué? Porque los quería conocer, los quería entender. Y no nada más era de verlos y ya, sino que ella hizo algo más que eso, ¿sí? Ella prácticamente se fue a vivir con ellos en su entorno. Es una forma de trabajar muy rara, un poco común, y que incluso pues muchos investigadores en su época la criticaban mucho, porque pues cómo era posible que se fuera a vivir allá, ¿no?, directamente con los chimpancés. Y lo curioso además de todo esto es que esta científica, esta Jane, pues fue aceptada por la comunidad de gorilas, ¿sí?, y de chimpancés. Entonces ella prácticamente le permitió conocer cómo viven, de qué se alimentan, qué herramientas utilizan y demás. Entonces, gracias a todos sus estudios y todo lo que ella pudo observar y que además le interesó conocer sobre todo esto, pues hoy en día tenemos mucha información sobre ellos, ¿sí?, sobre los chimpancés. Hoy en día sabemos que prácticamente pueden utilizar herramientas como nosotros, ¿no? Utilizan palitos, por ejemplo, para meterlos dentro de hormigueros y pues alimentarse de ellos, ¿no? O utilizar rocas para romper frutos como cocos, ¿no?, o algún alimento más duro, y esto para poder abrirlo y poder consumirlos, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que pues esta investigadora pudo determinar, pudo saber a partir de estas observaciones que ella hacía, ¿sí? Entonces prácticamente cuando nosotros estudiamos a los seres vivos y nos hacemos preguntas sobre ellos, cómo interactúan, de qué se alimentan, qué beneficio me dan o qué riesgo tienen ellos y demás, todo eso, cuando hacemos este tipo de preguntas, estamos prácticamente aprendiendo de biología, ¿sí? Entonces, como tal, vamos a ver que la biología, si nos vamos a los vocablos griegos, biología viene de bios, vida, y lo que es logos, estudio. Que, pues, si ustedes lo ponen así literal, biología, pues, es el estudio de la vida, ¿vale? Pero así, tal cual, es muy simple. En realidad, biología es más que eso, sino nada más es decir vida. Porque en realidad, definir vida no es tan fácil, ¿sí? Es algo complicado. Por lo tanto, para no meternos en problemas de que estas cuestiones filosóficas de qué es vida y bla bla, si ustedes le preguntan a un filósofo, a un científico, no sé, a un psicólogo, lo que sea, cualquier persona distinta les va a decir una definición diferente. Entonces, para no meternos en ese rollo, simplemente vamos a decir que entonces en biología estudiamos a los seres vivos, a los seres que tienen vida, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a estudiarlos? ¿Desde qué aspecto, desde qué punto lo vamos a estudiar a estos seres vivos? Pues vamos a verlos, por ejemplo, desde su origen. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo surgieron los seres vivos, a partir de qué mecanismos químicos y procesos físico-químicos ocurrieron para esto, que a lo mejor en un momento me doy tiempo de explicarles un poquito sobre las teorías que hay sobre el origen de la vida, y que incluso ustedes van a hacer un pequeño experimento sobre esto, ¿sí? A lo mejor han escuchado hablar sobre Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani y demás investigadores que han hecho aportaciones para conocer más sobre el origen de la vida. También vamos a conocer un poquito sobre
cómo estamos formados estructuralmente todo ser vivo, ¿sí? Las células que nos componen, los átomos, las moléculas, ¿sí? Los órganos, sistemas, todo eso que trabaja en conjunto para que yo pueda simplemente mover un dedo o pestañear o respirar, ¿sí? Todas esas cuestiones tan simples y que hacemos cotidianamente, todo está regulado a partir de pues, procesos metabólicos, celulares, moleculares, ¿sí? Entonces todo eso vamos a conocer. También tenemos que estudiarlos, por ejemplo, cómo viven los seres vivos, cómo interaccionan entre sí. Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden observar, vemos en la primera imagen un pez payaso y una anémona. Ellos viven en armonía, ¿sí? Tienen una relación simbiótica donde ambos reciben beneficios, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, las anémonas son pues venenosas, de forma que si atrapan un pez o tocan un pez esos tentáculos, pues lo mata. Pero este pescado, el pez payaso, no, él es inmune, porque tiene cierta protección, ¿sí? Entonces, la idea es estudiar todo este tipo de cosas. O vemos aquí, por ejemplo, una rana, que es un tipo de rana muy venenosa. Entonces, ¿por qué tiene esos colores? ¿Qué nos dice esos colores? ¿Y por qué es que tiene ese veneno? ¿Sí? Entonces, todo eso estudiamos también. O vemos abajo una chinche, que una sí se alimentó y una todavía no. Fíjense, la más gordita es la que ya se llenó de sangre, se alimentó. Entonces, bueno, pues ¿dónde encontramos estas chinches? ¿Por qué se alimentan? ¿Qué pasa si nos pican y demás? Toda esa información es lo que estudiamos de los seres vivos. Obviamente tenemos que conocer también cómo funcionamos, cómo lo hacemos para respirar, cómo lo hacemos para inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones también las conocemos, tenemos que saberlo. Otra cosa y un punto muy importante, tenemos que saber su evolución, cómo hemos ido evolucionando, cómo es que pasamos de ser una protocélula, ¿sí? Una célula ahí en un caldo o en un mar primitivo, digamos, donde no había nada de vida más que unas pequeñas primeras células, como poco a poco eso se fue evolucionando, fue cambiando, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Todos esos árboles gigantescos, o animales, o nosotros mismos, ¿cómo es que llegamos a hacer todo eso? Entonces, la evolución nos permite conocer ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, ahora, de todo esto que estamos viendo, pues en algún momento yo espero que ustedes se hayan preguntado esto u otras cosas más. Por ejemplo, aquí viene una pregunta. A lo mejor durante un viaje a un bosque, a un parque, a un lugar, no sé, espero que a lo mejor en algún momento se hayan preguntado, pues, ¿por qué los árboles tienen esas formas tan distintas, esos colores tan variados? ¿Sí? ¿Por qué es que de pronto algunos árboles sus hojas se tornan amarillas, rojizas, cafés y otras siguen verdes? ¿Por qué pasa eso? O porque algunas se caen y otras siempre están verdes, siempre están con sus ojos, con su follaje. O a lo mejor otra pregunta que podrían haberse hecho es, ¿cómo sabe una hormiga que el alimento que se me cayó en tal lugar, ahí estaba? ¿Sí? O cómo le hacen para encontrar las abejas el polen o las flores, ¿sí? Si su panal está muy lejos. O quizás cuando escuchamos muchos pajaritos cantando y ahí trinando, ¿cómo le hacen para saber qué están diciendo, ¿no? ¿Cómo le hacen para comunicarse? ¿Cómo saben que a lo mejor están buscando pareja? ¿O que están avisando que hay un depredador? O no sé, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿quién creen que las puede resolver? ¿Quién creen que puede estudiarlas y resolverlas? Ustedes díganme, ¿quién creen? La biología. La biología, ¿sí? La biología, los biólogos, los que se encargan de estudiar todo esto y más, ¿vale? Entonces, les digo, prácticamente, como les he dicho al principio, la biología la encontramos en muchísimos lados, en cosas tan comunes y de incluso que pues ni tendríamos idea que ahí está, pero sí, está presente. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué hacen los biólogos? Cuando normalmente alguien les dice que vamos a estudiar biología, siempre es lo típico, pues solo ven animales y plantas y ya, no es mucho chiste. Pero en realidad va más allá de eso. Cuando hablamos de qué estudia un biólogo, pues estudia muchísimas cosas. Por ejemplo, los biólogos se encargan de estudiar la diversidad de la vida, ¿sí? Se van a encargar de conocer qué tanta riqueza natural tenemos en ciertas regiones o en ciertos países. Por ejemplo, México es un país muy megadiverso, ¿sí? Tiene muchísima riqueza en flora, fauna, ¿vale? Entonces, la idea es estudiarla, conocerla. Eso es lo que hace un biólogo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, a un biólogo, pues, observando un caimán, un cocodrilito ahí, analizándolo, o a lo mejor midiendo alguna ave o alguna planta, ¿sí? Midiéndola, viendo
sus partes y demás. También haciendo análisis de lo que lo rodea el ambiente, por ejemplo el agua, el suelo, el aire, todo eso también se acaba de estudiar para saber qué tan bien está ese ambiente o está muy deteriorado. Y obviamente las plantas no se quedan atrás, también tenemos que conocerlas, medirlas, ver cuál es su cantidad de masa, su cantidad de oxígeno que liberan y demás cosillas. Pero también, como hoy actualmente les comentaba, bueno, hace tiempo, también se encargan de estudiar enfermedades, ¿sí? Enfermedades muy importantes, como por ejemplo hoy en día les decía lo del COVID. Hay personas detrás de todo esto para saber cómo es este virus que nos está afectando, qué estructuras contiene, cómo se desarrolla en el cuerpo, cómo se transmite y cómo defendernos de este virus, ¿sí? Toda esa información está atrás de muchos científicos y específicamente muchos biólogos que se han especializado en estos campos de la virología, ¿sí? O les digo, personas que se encargan de estudiar enfermedades, por ejemplo, no sé, a lo mejor de plantas, del suelo, de animales, estudiar a lo mejor alguna cura para el cáncer o para el SIDA o para el papiloma o para muchas enfermedades que hoy en día tenemos y que incluso ya hay cura, pues todo esto estuvo detrás algún personaje de este tipo. Obviamente desarrollan tecnología, que pues es muy común que pues veamos este tipo de imágenes, incluso en películas nos muestran videos o bueno, cosas así de que pues clonaron a personas o están haciendo crecer, no sé, plantas o animales a partir de, no sé, en el laboratorio y demás. Todo eso que en teoría podría parecer como ciencia ficción, en realidad está pasando. Si en realidad hay una gran cantidad de tecnología que está llevando a cabo, pues para poder conocer mejor y manipular mejor al ADN. Por ejemplo, de todas estas imágenes que ustedes pueden ver, solamente una es real. Bueno, en realidad, digamos que dos son reales, ¿no? Lo que es la plantita, ¿sí? Que hay cultivos, bueno, hay pues técnicas que permiten cultivar a partir de una célula de una planta, cultivarla en un laboratorio, ¿sí? Y crezca una plantita prácticamente dentro de una caja de Petri o de un matraz. Y la otra es la que vemos aquí, de la oreja. Esta oreja se creó o ya se está creando órganos en laboratorios a partir de una célula. Y esto con la finalidad de que, pues, ya saben ustedes que la donación de órganos es escasa, muy pocos son los que donan sus órganos, entonces para poder poder darle un órgano a una persona que le falte, pues se están creando en un laboratorio, ¿sí? Toda esta información se está creando a partir de toda la información que sabemos del ADN y de los seres vivos en general. Continuando con esto, pues también ayudan a mejorar la agricultura, ¿vale? A tener mejores cultivos, a que sean más resistentes a las plagas, a las sequías, etc. Y sobre todo, y muy importante, preservar el ambiente, ¿sí? Pues hacer un poquito como de dar avisos, darle importancia de por qué debemos conservar tal ambiente, qué beneficio nos da a nosotros como seres humanos para conservar a lo mejor ese bosque o ese río limpio, ¿sí? No nada más es porque se vea bonito o porque nos permite ir a no sé, a nadar o ir a otro lugar. No, tiene un beneficio, ¿sí? Entonces, la idea de esto es pues dar a conocer toda la información para que las personas se interesen, les guste y puedan preservar el ambiente. Y no nada más el ambiente, también especies en específico. Por ejemplo, aquí tenemos un ajolote. Este ajolote, como ustedes sabrán, es endémico de Xochimilco, de aquí de México. Endémico quiere decir que solamente existe en un lugar del planeta y en ninguna otra parte, ¿sí? Entonces en México tenemos esta especie que es el ajolote y que pues obviamente poco a poco está desapareciendo por pues la invasión prácticamente en su hábitat, ¿no? O por ejemplo el lobo mexicano, que hace tiempo estaba en peligro de extinción y hoy poco a poco se está recuperando las especies, ¿sí? Gracias a que se tuvieron en cautiverio y se reprodujeron en los zoológicos, hoy en día está aumentando la población pues, de estos lobos. Un caso muy sonado, los pandas, ¿sí? Los panditas, estos estaban en peligro de extinción, pero de igual forma con todo esto es que pues logró pues, hacer que estos pandas se reprodujeran y no tuvieran ningún problema ya, ¿vale? Por lo tanto, eso y muchísimo más hacemos los biólogos, ¿sí? Hacemos los biólogos que pues en realidad pues los encontramos en muchísimos campos, en la educación, en la investigación, en la en la iniciativa privada, en gobiernos, en muchos campos se encuentran,
para que cada quien desde su trinchera ponga un granito de arena, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas de lo que hemos dicho? Entonces procedemos con la última parte de la presentación. No vamos a ver toda, porque no nos va a dar tiempo, solamente vamos a ver como que la mitad. Entonces vamos con la última parte ya para acabar la clase. Bien, decíamos que en biología estudiamos a la vida, ¿no? Sin embargo, poder definir vida es complicado, les decía. Si ustedes le preguntan a un filósofo qué es vida, les va a dar pues, todo un chorro ahí bien granote, ¿no? Si le preguntan a, no sé, a un científico, si le preguntan a un teólogo o a otra persona, cada quien le va a dar un sentido y una definición distinta. Por lo tanto, pues como es complicado decir qué es vida, lo ideal es decir entonces que estudiamos a los seres vivos. Y entonces ahí sí ya es más práctico pues decir qué características presentan los seres vivos. Pero bueno, antes de adentrarnos a eso, primero observemos lo siguiente. A ver, díganme, ¿qué observan ustedes en la imagen? ¿Qué es? ¿Qué son? Un perro, un oso comiéndose un salmón. Muy bien. Vemos ahí un oso que está comiendo un salmón. ¿Qué más? ¿Qué características presentan esos individuos? Está parado al borde de una roca en una cascada. Muy bien. ¿Y qué características presentan ellos? Si dijeran, a ver, ¿cómo sabes que es un ser vivo? ¿Qué dirían ustedes? Pues se reconoce porque tiene movimiento propio, tiene voluntad propia, busca alimentarse, necesita recursos para sobrevivir, es un ser independiente. Ok, muy bien, perfecto, Hecatl, gracias. Sus compañeros dijo unos buenos puntos, ¿eh? Entonces, si decimos que un ser vivo, bueno, en este caso ellos dos son seres vivos, pues es porque nos dijo lo que nos dijo su compañero. Ahora, veamos la siguiente imagen. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué es? Es el fuego, ¿no? Es fuego. Una fogata. Exactamente, la fogata del fuego. Ahora, la pregunta es, ¿está vivo el fuego? No, el fuego es un elemento. Ok. Sin embargo, si nos basamos en ciertas cosas que ustedes podrían decirnos, por ejemplo, del movimiento. Dijimos que pues el salmón y el oso se mueven. El fuego también se mueve. El oso y el salmón se reproducen. El fuego hasta cierto punto se puede reproducir, ¿no? Porque si yo agarro una brasita de esta fogata y me la llevo a otro lugar, puedo propagar el fuego, ¿no? Siguiente aspecto. A lo mejor dicen, bueno, pues es que estos animalitos pueden morir. Bueno, pues si yo al fuego le echo agua, pues prácticamente se apaga. O a lo mejor, no sé, es que los animalitos estos requieren energía para, no sé, sobrevivir o hacer sus acciones. Bueno, el fuego también requiere de energía, ¿no? Requiere de pues, un chispazo ahí para que se dé el fuego. Entonces, como vemos, tienen ciertas características, ¿no? Como que digamos, ok, entonces, ¿el fuego tiene vida? ¿El fuego está vivo entonces? Pues en realidad, no. A pesar de que el fuego se mueva, aumente de tamaño, ¿no? Porque si yo le agrego más carbono, más leña, va a hacerse más grande, ¿no? Y va a liberar más energía y bla, bla, bla. Y que además pareciera reproducirse, pero en realidad no es un ser vivo. Pero entonces, ¿por qué no? Si cumple con muchas cosas que dijimos que tiene un ser vivo, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferenciaría en realidad el oso y el salmón del fuego? ¿Qué características son las que le hacen ser como tal una materia inerte y al oso y al salmón un ser vivo? Pues ese es el punto, esa es la clave. Poder saber entonces qué sí y qué no tienen los seres vivos. Entonces hay que pensar, hay que analizar, hay que tratar de ver entonces qué características presentan los seres vivos. Y como ustedes ya me estuvieron diciendo algunas, pues seguramente las más obvias y las que todo el mundo ubica son estas, ¿no? Todo el mundo seguramente me diría, si usted le pregunta incluso a un familiar, a su papá, mamá o a un primo, lo que sea, si le preguntan, oye, para ti, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué características debe tener un ser vivo? Seguramente le va a decir, pues se debe de mover, se alimenta, respira, siente, reproduce. Esas son las clásicas y las típicas. Y sí, eso hace un ser vivo, pero no nada más eso, hacen más cosas o tienen más características. Porque como les decía, el fuego también se puede mover. También lo podemos alimentar, ¿no? Si le agregamos más, pues, ¿cómo se llama? Madera, pues se hace más grande, ¿no? No siente, obviamente,
no respira, pero sí reproduce, ¿no? Si yo agarro una brasita y la pongo ya a otro lugar, estoy propagando, reproduciendo el fuego. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Entonces vamos a ver ahora sí específicamente, entonces, ¿qué características debe tener ahora sí un ser vivo para que sea considerado ser vivo? De forma que, si yo al después de decir, bueno, tengo este objeto, no sé si es un ser vivo o no. Bueno, ¿cumple con esas características? Sí. Entonces sí es un ser vivo. O no cumple con ninguna, entonces no es un ser vivo. Entonces, ¿cuáles son esas características? Pues bueno. Para empezar, y muy importante, todos los seres vivos deben tener células. Todos, sin excepción. Ya sea que tenga una célula o tenga muchas células. ¿Cómo les llamamos a esos organismos? Acuérdense, en sus clases de primaria y secundaria. ¿Cómo se les llama al que tiene una célula? Unicelulares. Muy bien. ¿Y los que tienen muchas células? ¿No? Son pluricelulares o también llamados multicelulares. ¿Sí? Entonces, desde un protozoario como el que vemos ahí, ese que se ve aquí es un protozoario, nada más que seguramente no lo ubican bien porque no es tan común. Y pues una ballena, ¿no? Que tiene miles o millones de células. ¿Qué más debe tener un ser vivo? Bueno, pues debe presentar una organización compleja. Desde que está formado por átomos, moléculas, células, tejidos. Estos tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas un individuo es capaz de formar una población, la población forma comunidad y así sucesivamente. Toda esta organización lleva a cabo un ser vivo, ¿sí? Entonces todo ser vivo debe tener este nivel de complejidad. Otra cosa es que pues, los seres vivos por lo general se crecen y se desarrollan, maduran. Un ejemplo, las ranas, ¿no? Desde que son un huevito, esos eclosionan y forman se me fue el nombre, un ajolote. Y este ajolote poco a poco va madurando y creciendo hasta formar una rana. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Desde que somos un cigoto, o bueno, desde que somos un esperma y un óvulo, se forma el cigoto, de ahí se forma el feto, el embrión, y después nace el bebé. Entonces, todos pasamos por ese proceso de crecimiento y desarrollo. Otra es que responde a estímulos. Por ejemplo, aquí en esta planta carnívora, si ustedes ponen un dedito, la planta va a responder a ese estímulo, ¿no? Y se va a cerrar. O si de pronto alguien llega ahorita y les da un zape, ustedes van a reaccionar, ¿no? Entonces, es porque todos respondemos a estímulos. Las plantas, por ejemplo, si doy una patada, no me va a responder con una patada, pero sí va a responder de otra forma. Entonces, por ejemplo, imagínense un ejemplo de la planta. Si ustedes tienen un árbol de manzana, si este árbol de manzana a lo mejor ustedes lo podan, puede ser que esta poda le guste a la planta y entonces crezca más y dé más frutos, o de plano que no le haya gustado esa poda y por lo tanto se seque y muere la planta. Entonces ahí respondió a un estímulo que yo le estoy haciendo. Por lo tanto, todos los seres vivos respondemos a algún estímulo, ya sea físico, químico o mecánico. ¿Vale? ¿Qué otra característica debemos tener los seres vivos? Requerimos de energía. Este requerimiento energético pues es para poder llevar a cabo nuestros procesos fisiológicos. El hecho de que yo me alimente pues me va a permitir después pues obtener energía para moverme, ¿no? Para poder respirar, para poder hablar, para poder ir a ver al novio o la novia, ¿no? Entonces, toda esa energía los seres vivos lo ocupan para hacer sus funciones vitales. Siguiente característica, mantienen la homeostasis. ¿Qué es esto de la homeostasis? Bueno, es prácticamente un equilibrio que tiene mi cuerpo con respecto a lo que le está afectando el ambiente. Para que les quede claro, ustedes saben, por ejemplo, que el cuerpo debe tener una temperatura normal, ¿no? Una temperatura estandarizada, que es aproximadamente unos 36 grados, digamos. ¿Sí? Entonces, nuestra temperatura ideal serían 36 grados. Y a esa temperatura todos estamos pues, bien, a gusto, todo dar. Pero a lo mejor nosotros nos empezamos a hacer ejercicio, digamos, empezamos a correr en un día muy caluroso. Nuestra temperatura, que estaba en un principio pues estable, 36 grados, poco a poco va a ir subiendo por el ejercicio y por el calor del ambiente. Entonces el hecho de que mi cuerpo empiece a aumentar de temperatura, eso va a crear un desequilibrio. Entonces mi cuerpo tiene que hacer algo para poder equilibrarse, para poder regresar a su estado pues óptimo. ¿Y qué es lo que hace? Suda. ¿Por qué? Porque por medio del sudor liberamos calor. De esta forma,
Ese calor que en un principio estaba alto, poco a poco con el sudor lo vamos liberando hasta que ya regresemos hasta un nivel óptimo. Entonces yo cuando ya logro equilibrarme, esto se llama homeostasis. ¿Vale? Espero haberme dado a entender sobre la homeostasis. Además, pues las especies tienden a adaptarse, ¿sí? Nosotros nos adaptamos a lo mejor al ambiente, a las situaciones que nos surgen. Los animales también tienen que adaptarse, ¿sí? Es algo normal y que pues obviamente sabemos que el que no se adapte pues se extingue, se muere. Por ejemplo, las aves tienen una similitud de adaptaciones, ¿no? Hay muchos que tienen un pico más grueso, más ancho, más alargado, más, no sé, puntiagudo. Cada uno lo ocupa para una situación diferente, de acuerdo a lo que se alimenta. Entonces, esas son diferentes formas de adaptación. Siguiente, la reproducción. Sí, es una característica muy importante porque nos permite mantener la especie viva, ¿sí? Dejar nuestra descendencia. De esta forma, pues evitamos que mi especie humana o otra especie de ser vivo no se extinga, se mantenga vigente. Y bueno, entonces, todo eso es lo que nos constituye como seres vivos, y que no nada más basta con decir, pues un ser vivo es el que se mueve, o el que respira, o el que habla, o yo qué sé, no. Tiene que cumplir con todos los aspectos, de forma que si no cumple con alguno de ellos, pues entonces podemos decir que es un ser inerte o materia inerte. Pero ojo, recuerden que la ciencia como tal, la biología es una ciencia, y la ciencia siempre está en constante cambio. Y hoy en día ya se están contemplando nuevas ideas, nuevos conceptos sobre qué es un ser vivo. Así que por el momento nos quedamos con estos puntos, pero no descartemos que en un futuro podamos agregar o quitar alguna de estas que estamos mencionando. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, quejas?